El collage, como concilio de realidades distantes y distintas, favorece de un modo muy inmediato la percepción de eso que podríamos llamar otro mundo, el otro mundo. Y es que, como decía el poeta surrealista Paul Eluard, hay otro mundo, es este. La construcción de objetos mediante la técnica del collage es una de las aventuras predilectas del surrealismo. Tanto las cajas de André Breton como los bellísimos objetos producidos por Joseph Cornell pueden considerarse como verdaderos antecedentes de lo que hoy en día llamamos instalaciones. Marcel Duchamp, a la hora de montar exposiciones surrealistas, sentó las bases de lo que años más tarde vendría a ser la corriente dominante en las artes visuales de nuestro tiempo. El collage es, entre otras cosas, un ejercicio de la sensibilidad, una práctica artística que exige de quien la desarrolla una disciplina tanto del ojo como del temperamento. El collage, además, permite recomponer historias, lo mismo personales que colectivas, extrayendo de la realidad circundante aquellos elementos que pueden ofrecer una nueva lectura. Todos estos elementos están presentes en el trabajo de Gianni Pecanins. Hubo un momento en mi trabajo donde empecé a hacer algo que era muy personal. Antes no lo hacía. Hacía cosas sobre mujeres o sobre, yo qué sé, diferentes temas, pero hice mi libro del Zeppelin y eso fue una marca, pero fuertísima para mí. Fue como descubrir un lugar en donde podía hablar de ciertas cosas y en donde establecí una especie de vínculo extraño entre lo que hacía y conmigo misma, ¿no? La obra de Gianni Pecanins está inmersa en un estado introspectivo, donde lo histórico y lo personal cruzan sus miradas a través de la vida íntima de los objetos. Lo que yo pensé que iba a ser un libro pequeñito, acabó siendo una especie de aventura personal así bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, este de aquí es mi papá, ¿no? Que era un niño, más o menos a la edad que él viajó en el Hindenburg, ¿no? Que fue sobreviviente, casi toda mi familia fue sobreviviente, ¿no? Pero es una de esas historias de familia que se tienen por ahí, pero que en la parte de mi familia alemana nunca se habló mucho, ¿no? El trabajo de Gianni Pecanins explora los mundos de la intimidad bajo la fascinación que le producen los objetos pequeños. Una escala que facilita la entrada a la memoria sin memoria de la infancia y a su sentido lúdico. Yo tenía un abuelo que trabajaba en una fábrica de hilos y cuando yo era niña pues veía hilos en mi casa, ¿no? Porque él llegaba con los hilos, íbamos a la fábrica y veías las máquinas con los carretitos y los hilos que corrían. Y paralelamente tenía otra abuela que bordaba y tejía todo el día como los mismísimos ángeles. Tengo como una especie de pasión por todos los objetos pues de la mercería, por lo pronto, ¿no? Pero aparte porque yo he tratado de incorporarlos a mi lenguaje, ¿no? Se han ido volviendo parte de mi lenguaje. Las agujas y los hilos y los botones significan cosas, ¿no? Son mi abecedario. Y ahí los voy moviendo a ver qué pasa, ¿no? Emily Dickinson decía que todo lo que escribía y todo lo que había dicho no era sino una carta dirigida al mundo. Todos sus poemas y todo su trabajo eran eso. El trabajo de Gianni Pecanins comparte con el de la poeta norteamericana este anhelo, pero también comparte
de manera específica, el gusto, la pasión por lo blanco. Sí, el blanco es como la base, parte de ahí. No sé si tiene que ver con lo neutro, con la pureza, pero a veces tiene que ver con la poesía o con la sutileza, porque dentro del blanco hay muchos tonos, hay muchos blancos, ¿no? Y eso de explotar el blanco a mí me intriga, ¿no? Y porque a veces yo siento que trabajo con los objetos, ¿no? Y los objetos son muy bonitos, ya hablan de por sí, ¿no? Tienen su propio lenguaje, pero a veces los quiero hacer más míos o los quiero hacer más neutros, y si los forro de blanco o los transformo en blanco, les quito un poco la carga emocional que de por sí ya traen, ¿no? Los objetos, demudados, prensados, forrados, sin perder su naturaleza ni su identidad, transitan hacia una zona de significación inesperada y llena de frescura. Sí siento que lo que yo hago sale como muy de una elaboración interior que va hacia afuera, ¿no? Y esa elaboración interior no se hace en 2 días. O sea, sí necesita su tiempo de proceso, de cocinarse allá adentro, ¿no? Entonces, cuando acabo de hacer una exposición y voy a empezar a trabajar otra cosa, me paso meses que doy vueltas por mi casa y leo una cosa y veo otra y me voy haciendo tonta y empiezo a sufrir y digo, no, ya no me sale nada. Hasta que un día clic y empiezo a trabajar y empieza a salir, ¿no? Pero yo sí siento que es parte de algo que tiene que elaborarse adentro, es un proceso para que pueda salir, ¿no? El trabajo de Luis Manuel Serrano, centrado en la práctica del collage y sobre todo en la construcción de cajas, es un ejemplo perfecto de lo que la búsqueda del momento afortunado significa. Eso que los surrealistas llamaban el azar objetivo, la cacería de 1 centímetro cúbico de suerte. Sus cajas son juguetes, relicarios, aparatos diseñados para echar a volar la imaginación. Estudié en el Centro de Capacitación Cinematográfica, cine. Pues toda esta cosa de trabajar con los planos ópticos me resultaba muy atractiva. Entonces, de repente, de plano fijo, por decirlo de algún modo, se fueron saliendo de ahí los objetos, empezaron a pedir que necesitaban aire, necesitaban crecer. Yo lo que hice fue traducir un poco, como es un sucedáneo de la práctica de la producción cinematográfica en la producción de las piezas. El artista norteamericano Wilfred Satie, al hablar del lenguaje del collage, decía que este vocabulario visual resulta más inteligible y universal que el lenguaje verbal y puede ser experimentado en muy distintos niveles. Narrar de esta forma concuerda perfectamente con los tiempos que vivimos. Pues el collage, ¿qué cosa es? Pues es la asociación de realidades disociadas, que se pueden integrar entre sí de la mano, ¿no? Sin tener que pelear una con otra. Al contrario, es procurar esta cosa del acomodo, de la convivencia, ¿no? Mi trabajo es un poco esta cosa de voltear los ojos hacia atrás y de ahí rescatar muchas cosas. Procuro que los objetos, cada uno tenga historia, una historia propia, que se perciba, tanto a través mío como que yo pueda al mismo tiempo externárselas al espectador a la que va dirigida la pieza finalmente, ¿no? De hecho, llamo estos trabajos gritos en la pared que hay que ver. Te pueden no gustar, o sí, pero si ya los viste, en primera, cumplieron su función, y en segunda, ya te crearon un rechazo o una cierta nostalgia o una cierta fascinación o un cierto desdén, en fin. Los elementos que integran cada una de las piezas de Luis Manuel Serrano nos hablan de un lenguaje personal en el que prevalecen
sometidas incluso al humor y la ironía, reminiscencias primarias, formas intensamente evocativas. Yo considero que las alas son pues, todo lo que se va, todo lo que quizá no vuelva, ¿no? Entonces ahí ya se ha vuelto como parte de mis herramientas favoritas, ¿no? Porque me permiten la cosa del sueño, de la libertad, puede ser, o de la mitología, o básicamente lo que se va, la nostalgia, en pocas palabras. Utilizo también muchos ojos, curiosamente, ya me di cuenta por qué, porque ya los dejé ahí. Ahora tengo que usar anteojos para trabajar esto. Las cajas de Luis Manuel Serrano enmarcan, como en el cine, como en un poema, un conjunto de signos cuya aspiración es detonar y desdoblar las capacidades imaginativas del espectador. Finalmente son cajas para soñar y pues hasta como una broma que hacen mis amigos que dicen vamos a la caja de Luis Manuel, ya no es la casa. Entonces bueno, pues ya es no nada más para soñarlas, sino hasta para vivirlas, ¿no? Sus piezas buscan esa zona de confluencia donde el gozo de los encuentros y los hallazgos, muchas veces ambivalente, pueda prolongarse. Allí donde las contradicciones puedan fundirse en una visión que rebasa los márgenes de nuestras propias y estrechas realidades. Yo no niego que de repente haya ciertas inquietudes, sueños desconcertantes, pero que me crean una sensación misma que en la medida de lo posible pueda yo externar, ¿no? Ese momento. Es difícil de rescatar porque pues, generalmente se le olvidan a uno imágenes que relacionen una cosa con la otra, pero ahí está esa información. Curiosamente, hay un comentario que escribe Dalí en La mujer visible, que me gusta mucho, que dice, buscamos inconscientemente de día las imágenes perdidas en los sueños. Y esta es la razón por la que cuando encontramos una imagen de sueño, creemos ya conocerla y decimos que con solo verla nos hace soñar. Cuando Tristán Tzara propuso, en pleno auge del movimiento dadaísta, tomar unas tijeras, un pedazo de periódico y recortar frases, palabras y hasta sílabas, agitarlas dentro de un sombrero, extraerlas al azar y pegarlas para producir un poema, un collage, agregó, el collage será exactamente como usted mismo. La presencia de la palabra, del texto, de la poesía y de la literatura en general es una constante en la obra de Carla Ripe, como es una constante la utilización de las partituras y en general de todos aquellos papeles que muestran el paso del tiempo y las huellas de las obras de los seres humanos. Todo el mundo piensa que soy terriblemente disciplinada porque se ve que mi obra necesita así sobarse mucho, no trabajar así largas horas y con mucho cuidado. Y la verdad es que la parte que más me gusta de hacer la obra es tener la idea, juntar las cosas para hacer la imagen inicial. Y luego cuando al terminar de dibujar, agarro el lápiz así y empiezo a hacer. Y es una especie de agresión a mi propia cuidadosa creación, ¿no? Pero tengo que crearla primero para poderla agredir. Cuando hago dibujo y también cuando hago objetos,
empiezo desconstruyendo otra cosa, ¿no? Destruyendo algo. La subversión que Carla Rippey nos propone se basa tanto en su notable talento para el dibujo como en la agudeza de su mirada. Mi obra siempre sale de cosas que ya existen, que me sugieren. Porque si me pones en un cuarto oscuro, sola, no se me ocurre nada. Más que llorar, creo. Pero si veo cosas, empiezo a asociar. Ahora, si tienes un significado más explícito, te da la posibilidad de jugar con los significados y entrar en una especie de misterio o juego hasta de perversidades, ¿no? Que puede ser para mí mucho más interesante. Muchas de las asociaciones que se expresan en la obra de Carla Rippey responden a la necesidad de establecer un ritmo entre la interioridad y la exterioridad, entre las realidades visibles y las fuerzas sensibles de la emoción y la memoria. Lo que me atrae siempre son imágenes o objetos que tienen alguna especie de patrón y diseño que tiene que ver con el mío y que puedo incorporar al mío. Y siempre, antes de que empiezo a hacer una obra, el primer paso es juntar los elementos con los cuales siento una afinidad natural, ¿no? Es un instinto, es algo muy subconsciente. Textos y texturas, imágenes hechas y encontradas, objetos deshechos y vueltos a construir, estructuras dadas, pero también creadas, permiten a Carla Rippey conformar una propuesta dinámica que demanda variados puntos de mira y una vívida participación. Entonces empecé a pensar en los cubos, pero luego pensé, no, mejor un cubo hueco, porque en vez de tener 6 superficies, tienes 10, 5 adentro y 5 afuera. Y puedes hacer un juego entre la parte de adentro y la parte de afuera, porque terminé haciendo elementos referentes a caligrafías o lenguaje o grafismo afuera de distintas culturas y adentro imágenes de violencia, que es la otra parte de la Torre de Babel. Entonces al final podría meter todos adentro de todos. Entonces se volvió una caja. Es decir, que tenían su parte exterior, que era posibilidad de ser torre, y su parte interior, que era posibilidad de adentrarse. Entonces, obviamente, caja de Pandora, ¿no? Hay en la obra de Carla Rippey una voluntad solidaria que va más allá de las limitaciones que podría imponerle en un momento dado su condición femenina. El mundo de las formas, al rebasar sus propias distancias críticas, se acerca a la esfera insoslayable del sufrimiento. Es un instinto, es algo muy subconsciente. Nunca realmente entiendo las implicaciones de lo que voy a hacer hasta que lo estoy haciendo. Y ya que junté así tal y tal imagen con tal y tal otra, de repente me doy cuenta de que estoy haciendo una referencia a veces bastante profunda y sorpresiva de situaciones de mi vida que ni tenía conscientemente articulado. Una obra en donde el eje de la mirada y la mano se encuentra puntualmente con la trama del mundo y sus historias. A medio camino entre la más absoluta indiferencia estética y el ejercicio del gusto más refinado, la obra de Alberto Dilger, imposible de definir por su propia naturaleza, nos propone un juego donde se entrecruzan los caminos del deseo, lo indefinido y el azar. Todo esto es un sueño que tuvo Campanita un día. Soñó en la creación del mundo.
Entonces ahí está representado el paraíso y la creación geológica del mundo. Los dioses primarios, el dios del bien y el dios del mal, en una lucha terrible para dominar el mundo. Y después viene la danza de los cisnes alrededor de los personajes principales, Adán y Eva, o Miguel y María, en un clímax ridículamente amoroso. Alberto Dilger se inicia en las artes visuales como pintor y dibujante de tiempo completo. Su paleta se caracteriza en ese momento por la delicadeza de los matices y sus trazos rondan tanto el grafismo como el ideograma. Bajo el influjo de sus espíritus tutelares, los dadaístas, su relación con estas actividades se desplazaría hacia los planos más inmediatos de la mirada y los gestos de significación. Sí, probablemente hay silencio, puede haber vacío, o puede haber diferentes cosas, diferentes temas, ¿no? Y en realidad no me interesa el tema, me interesa la relación entre arte e intimidad, ¿no? O sea, es más íntimo que silencioso, más íntimo que vacío, es más íntimo que paisaje. El trabajo de Alberto Dilger se ha instalado en una zona en donde la actitud ante las imágenes se convierte en el acto fundamental y primario. O sea, el artista o el adivino, ¿no? El que es depositario de las formas de la tribu, lo que hace es únicamente reconocer, recoger y sobreponer para crear una imagen protectora. Pero todo con lo que haga, tiene que estar a su alrededor. No tiene caso tomar una foto más si, por ejemplo, se están tomando al año, según datos de la Kodak y demás, ¿no? 3.000 millones de imágenes, ¿no?, al año en el mundo. No es necesario hacer una obra si la obra ya está hecha, ¿no? Entonces, creo que el collage está dentro de un espectro muchísimo más amplio y un nuevo concepto de lo que puede ser el collage, ¿no? Para Alberto Dilger, la producción de imágenes es tan solo sucedánea del quehacer artístico. El encanto que le producen las imágenes se refleja en sus colecciones de objetos y recortes de toda índole, en sus paisajes virtuales, en los que apenas se deja ver la presencia, la figura o la idea de un autor. O sea, todo el arte electrónico, por ejemplo, es un universo que se extiende y cada vez se extiende más, ¿no? O sea, infinito, completamente invisible, lleno de caminos imprevisibles, instantáneo, global, electrónico, porque, repito, es inmaterial, es un espacio inmaterial, es un espacio virtual, donde lo único que importa es la resolución de la imagen o los píxeles, etcétera, ¿no? La obra de Alberto Dilger pareciera contraponerse a la idea del resultado artístico y enfatiza, en cambio, los procesos. Pero este énfasis se nos plantea en un estado real, sin finalidades ocultas o requiebros retóricos. A mí lo que me interesa realmente es el proceso. Y los procesos van y vienen. O sea, probablemente tengo muchas cosas que estoy trabajando y no sé ni a dónde voy, ni qué quiero. Entonces hay muchas cosas que no tienen, que son indefinidas, ¿no? Que están inacabadas. Pero no me importa la diferencia entre lo acabado y lo no acabado, ¿no? Es un juego entre exactitud, Augusto, exactitud e indiferencia. Sí. Son dos deportes, ¿no? Si la exactitud es el tenis, que me interesa mucho el tenis, ¿no?, la indiferencia es la pesca en alta mar, ¿no?
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.